9:27. Vamos a hablar de una situación que involucra al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet. Hablamos de Sebastián Dávalos. ¿Qué ocurrió? Que él vendió una casa que era de su propiedad a su actual pareja. Pero ¿cuál es el problema? Que en esa casa vive su ex señora, Natalia Compañón, con sus 2 hijos, y la madre de Natalia Compañón. ¿Y qué pasó? La nueva dueña, que es la actual pareja de Sebastián Dávalos, ordenó, ingresó una solicitud a un tribunal para pedir el desalojo de Natalia Compañón en un plazo de 10 días, y eso se le fue otorgado. ¿Y qué quiere decir esto? Que Natalia Compañón, la expareja de Sebastián Dávalos, con sus 2 hijos y su madre, tiene que dejar esta propiedad. Vamos a estar hablando con Claudio Valdivia, nuestro abogado, sobre los procedimientos para los desalojos, pero primero vamos a revisar una nota con toda la información y seguimos la conversación en el Matinal de Chile. Hace un tiempo el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, decidió poner en venta su casa de la comuna de La Reina. Un domicilio que se ubica a escasos metros de la vivienda de su madre, la exmandataria y alta comisionada de la ONU. El motivo del negocio: diferentes problemas económicos provocados por la pandemia, además de los altos costos de mantención del domicilio. Pero esto solo sería una parte de la historia. Quien habita actualmente esta casa es su ex esposa Natalia Compañón, con quien convivió entre los años 2012 y 2017. El inmueble posee un precio comercial superior a 17.000 UF, algo así como 590 millones de pesos. Sin embargo, la venta se habría concretado por poco más de la mitad. El 1 de septiembre, Dávalos presentó como plazo hasta el 31 de octubre para que Compañón abandonara la casa. No obstante, hasta ahora no ha efectuado el desalojo. Es normal que una persona permita que otro viva en su casa, lo que se llama un comodato precario, hay una tolerancia, pero cuando el antiguo dueño vende la propiedad, el nuevo dueño no tiene por qué respetar ese contrato. Claro, en este caso, Sebastián Dávalos a su nueva pareja. Claro, independiente que se lo haya vendido a su nueva pareja o a cualquier persona, la nueva dueña o el nuevo dueño no tiene por qué respetar esto. Tras esta situación, la doctora María José Cordero, actual pareja del hijo de Bachelet, decidió tomar acciones legales. Presentó una causa ante el 10º Juzgado Civil de Santiago. Es que en este caso los plazos son más o menos amplios, porque desde que se inicia la demanda hasta que tenemos sentencia pasan más o menos 6 meses. Luego el tribunal da un plazo que puede ser 10, 15 días para que se desalojen. Eventualmente esto puede ser apelado, pero si no se desaloja se puede solicitar nuevamente la intervención de la fuerza pública, y ya cuando llega la fuerza pública no se pueden pedir más plazos. Por esta razón, el tribunal ordenó que la vivienda sea desalojada en un máximo de 10 días. Eso quiere decir que Compañón, en caso de no hacerlo, se procederá a dictar un proceso forzoso de salida, la que contaría con la ayuda de la policía. Este caso es uno más en el que se podría efectuar el uso de esta medida judicial. La orden de desalojo es una situación que se realiza por distintos motivos. ¿En qué situaciones se aplica? La situación más normal de los desalojos son los contratos de arrendamiento, y la situación más recurrente es cuando el arrendatario no paga el arriendo. Entonces, normalmente, si no llegan a un acuerdo, el arrendador tiene que demandar y eventualmente solicitar el desalojo, y también con la fuerza pública. Eso siempre ha sido un poco complejo, ¿cierto? Eso es menos complejo ahora que antes, porque antiguamente los procesos de arrendamiento duraban varios años. Hoy día, en cambio, hay un procedimiento sumario que dura poco más de 6 meses. Para aclarar dudas y conocer cómo se realizan estas acciones legales, quédese con nosotros, porque se lo contaremos en el Buenos Días a Todos. De que está involucrado Sebastián Dávalos o la familia Bachelet, yo creo que acá es importante, porque esto que está pasando acá, más allá de lo que uno puede comentar en el lío de pareja, en la separación, en la pensión de alimentos, aquí entró a operar la nueva ley de nuestro país, la ley Devuélvame mi casa. Sí, que empezó a operar en nuestro país a mediados de año, junio, julio, por ahí. Y por eso es que hay 10 días a partir de que uno presenta un recurso para que la persona sea expulsada. ¿Qué pasaba antes? Antes uno le decían, bueno, te tomaron la casa, o alguien no se quiere ir y la está utilizando, y la persona no se iba nomás y empezaba un proceso judicial largo que demoraba 2, 3 años, y ya está operando la ley. Entonces a mí me parece que dentro de todo es una buena noticia lo que está pasando ahí, recuperando el derecho de propiedad, viendo la parte desde lo jurídico, no desde lo familiar, no desde la familia Bachelet y la familia Dávalos, eso que lo comenta otra persona. Pero desde el Devuélvame mi casa, Claudio,
Me parece que es maravilloso lo que está pasando, ¿no? Ni yo lo podría haber dicho mejor. Efectivamente, es así. La ley Devuélveme a mi casa resuelve dos temas, en términos de contrato de arrendamiento y en temas de precario, que son distintos. En un contrato de arrendamiento hay una renta de por medio. En un precario, como es este caso, es decir, la dueña tolera que una persona ocupe mi terreno o mi casa, también se aplica el mismo procedimiento. Es decir, en precario y arrendamiento, la ley se aplica y por lo tanto yo puedo exigir en 10 días la devolución de mi casa. Claudio, a ver, pongamos todo sobre la mesa porque estamos súper acostumbrados a ver distintos casos ciudadanos donde arrendé mi casa o vendí mi casa, pero los que han estado viviendo largo tiempo por acá, en el caso de arriendo, no pagan el arriendo y yo les pido que se vayan y no se van. Hasta hemos visto casos bien violentos. Ventas, lo mismo. Compré esta casa, pero los que están viviendo ahí no se van. Eso está cambiando porque nosotros tratamos de llegar a la solución que Carabineros no los puede desalojar, de que si uno va y entra a su casa con la llave me pueden echar a mí y yo salgo perjudicado siendo que soy el dueño de la casa. Yo tengo que pagar las contribuciones, si es que no las pagan. Tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar todo. Pero Gino, yo creo que hay que distinguir entonces tres situaciones. A ver. La primera es el contrato de arrendamiento, cuando yo tengo un arrendatario y él no me empieza a pagar la renta. Ley, devuélveme mi casa, yo puedo pedir la casa puedo iniciar un juicio y en el juicio existe un procedimiento sumarísimo, muy breve, en el cual el juez va a decir, si usted no paga la renta, usted se tiene que ir en 10 días. Eso también se aplica en el segundo de los casos, precario. Yo no pago renta, el dueño me permite vivir ahí, por distintas circunstancias. Yo compré la casa y él ya vivía ahí. Por lo tanto, si es que yo le pido la casa y él no me la devuelve, yo puedo aplicar el mismo procedimiento ante un juzgado civil y por lo tanto le van a dar 10 días para que me devuelva la casa. Tercer caso, ocupaciones ilegales de terrenos. Tomas. Ahí no opera esta ley. Ahí no opera esta ley. Y ahí tenemos un problema. Y ahí tenemos un problema, o más bien teníamos un problema antes de un fallo de la Corte Suprema de noviembre, reciente, bastante reciente, menos de un mes, en el cual, ¿qué dice la Corte Suprema? Las vías de hecho para ocupar ilegalmente un terreno, una casa, no pueden ser amparadas legalmente. Y por lo tanto, ante la inactividad de autoridades judiciales administrativas, yo como Corte Suprema puedo exigir el desalojo de una persona y por lo tanto le puedo ordenar a las autoridades administrativas y policiales que provoquen ese desalojo. ¿En cuánto plazo? En el fallo del 25 de noviembre dice 6 meses. Y les da un mandato a esas autoridades administrativas. Usted tiene que hacer todo lo posible para que ese desalojo se produzca, primera cosa, y no solamente eso, sino que para las personas que pudieran tener algún conflicto o problema habitacional, también tengan algún tipo de solución. Y no le da al dueño además la carga de que se haga parte de la solución del problema, como pasó en otro fallo de la Corte Suprema, que fue, la verdad, muy comentado, porque la Corte Suprema dijo en su oportunidad que el dueño del predio tomado tenía que preocuparse también de dónde iba a vivir toda esta gente que se tomó el terreno. Y eso no podía ser. Con los gastos aquí se está restaurando el Estado de Derecho y ya se están sentando jurisprudencia para las Cortes de Apelaciones. Esta que semana se difunde también muchísimo es muy bueno. Sí, Claudio, bueno, ese fallo, y ya vamos a hablar de eso, podría provocar una serie de desalojos en todo el país, vamos a estar hablando de eso. Pero volviendo también al tema del arriendo, cuando a mí, como dueño de un inmueble, no me están pagando el arriendo, ¿a cuántos arriendos que me deban yo puedo ya empezar a pedir el desalojo? ¿Cuántos me tienen? Al segundo. No hay que esperar, insisto, no hay que esperar que se produzcan 6 meses de atraso para que yo exija. Lo que decías tú, Carolina, al primero ya hay una señal inequívoca, pero cuando se produce el segundo ya hay un atraso, ya hay un incumplimiento reiterado. Y por lo tanto lo que pide la ley y lo que están pidiendo hoy día los jueces es ese incumplimiento reiterado. ¿Cuándo se produce el incumplimiento reiterado? Segunda renta. ¿Hay que ir con un abogado o puedo ir yo directamente? ¿Cómo se hace? Esa es la dificultad. Esa es la dificultad. Felipe, ese es el problema. Que para ir ante un juzgado civil, esta ley exige un abogado. Y por lo tanto, hay gastos, lamentablemente, de cobranza que se refieren a honorarios de abogado y no solamente eso. Hoy día, el gran problema que estamos teniendo en este tipo de juicios son los receptores judiciales. Los receptores judiciales hoy día no están dando abasto para... Por lo tanto, hay un problema de tiempo. Hay un problema de tiempo. Es clave. Te fijan en una audiencia y no tienes receptor. Claro. No tienes receptor para poder realizar esa audiencia. Y ahí lo que ha hecho el Colegio de Abogados, ha hecho una presentación a la Corte Suprema pidiendo que revise esto, porque pareciera que los receptores judiciales están dando cierta prioridad más a las cobranzas de casas comerciales o de retail o de bancos
que a este tipo de juicios. Claudio, nuevamente caemos en algo que, bueno, en la justicia, pero es bien injusto, porque si uno, que es dueño de una casa, de un departamento, no te están pagando el arriendo, obviamente te estáis viendo pillado económicamente. Entonces, plata para pagar un abogado, Claro. No, y peor, no voy a tener para difícilmente. poder iniciar Y pa' el peor. juicio, para poder sacar Y la a esa solución persona. no es automática ni Claro, cerca. además uno espera que sea rápido. No, pero Gino, además, a propósito de lo que dice Claudio, fíjate lo que dijo. Tú estás planteando un punto. No me pagan el arriendo y yo por no tener esa plata dejo de pagar una tienda de retail. La justicia opera más rápido, lo que tú estás diciendo, está priorizando hoy el que te cobren la deuda del retail que el arriendo. Entonces ahí es donde empieza la indignación de la gente. Dice, oye, resulta que yo estoy planteando esta demanda hace rato, no me pescan o se demora mucho, para decirlo en términos más formales, y acá resulta que me atrasé producto de eso y acá me están cobrando en 2 días. Y eso, Claudio, provoca que la gente diga, oye, la justicia no funciona. Ese es el problema, los receptores judiciales no son parte del Poder Judicial, son auxiliares de la Administración de Justicia. Pero sí le están dando más prioridad a retail, a temas financieros. ¿Y por qué no se puede notificar por acá? Si todos tenemos uno de estos, por WhatsApp, por Email, correo electrónico, todos por estamos pegados, esto suena pim y sabemos el tiro Clave que está única. pasando. Claudio, y cuando uno es copropietario, por ejemplo, yo tengo una casa, pero la mitad de esa casa le pertenece al banco. Yo no le pago al banco, ¿el que me puede desalojar? Se inicia un juicio distinto que en el fondo es de cobranza por la deuda hipotecaria. Y en ese caso tú no eres copropietaria, tú eres propietaria de la casa. Lo que es el banco es el acreedor hipotecario. Claro. Y por lo tanto no se genera ese problema. Gino, el caso que tú decías. En mayo, si mi memoria no me falla, vimos el caso aquí de Sandra, que quería recuperar su casa y que no le estaban pagando sus rentas. Me hice cargo del caso. Abandonaron la casa. A los 2 meses, Ya. Producto de todo lo que se generó, abandonaron la casa. Después de muchos meses, Después de muchos meses, arrastrando- ¿sabe el problema que hemos tenido? ¿Cuál? Receptor judicial. Y de que el receptor judicial no ha ido a constatar que abandonaron, porque la ley permite que cuando hay una demanda de juicio de arrendamiento y las personas se van, yo puedo pedirle al tribunal que me dé la autorización para recuperar mi casa propia casa. inmediatamente. Claro. ¿Ya? Pero eso no se ha podido. ¿Y la casa está vacía? Y la casa está vacía. O sea, con el riesgo de que la puedan volver a tomar. Que la vuelvan a ocupar. No, Ah, no. increíble. Y ahí no puedes cambiar chapa. Indignante. No puedes cambiar, po. porque podrías estar cometiendo un delito. Claro, intervienes todo eso. Pero si las personas se fueron, claro, lo lógico que uno piensa como propietaria es voy a ir a mi casa. Si la Entremos. gente ya se fue, no estoy cometiendo ningún delito en el fondo. No. No se Podría puede. estar cometiendo un delito que es violación de morada mientras no exista la certificación del receptor para que diga si efectivamente está abandonado. ¿Y cuánto tiempo llevan esperando? 2 meses. 2 meses. Y la casa hoy día está Qué vacía, a indignante. riesgo de que se la tomen de nuevo. Y esos tiempos, eso es interesante, Claudio, porque esos tiempos, dice 2 meses, perfecto. Pero en algún momento tiene que haber un plazo fatal para el receptor, Claro. digo. Todos tenemos plazo en nuestro trabajo, todos tenemos plazo. Tenemos que, la gente que está en la oficina tiene que llegar un informe de aquí a 10 días, Claro. tú tienes que contestar el correo a más tardar en 48 horas. Todos tenemos plazos. Pero acá, como dices tú, además es un órgano que no depende directamente. El problema, lo que pasó aquí fue que la justicia civil, a propósito de la pandemia, estuvo cerrada en los hechos 18 meses. Sí, claro. Eso es lo que pasó. Y el taco de cosas. Y el Claro. taco que se generó a propósito de audiencia, a propósito de notificaciones, a propósito de juicios, es descomunal. Que existía el taco de antes. digamos. existía. Que O sea, le preguntan a los venía, fiscales, claro. Por digamos. supuesto. Entonces, en justicia civil es aún más grave, porque estamos viendo este tipo de casos. La ley Devuélveme mi casa es una solución, pero va a ser una real solución en la medida que problemas como este, en términos de que la justicia actúe de manera rápida, que los auxiliares de la Administración de Justicia, como un receptor judicial, o que las personas tengan un acceso judicial a justicia para la representación judicial gratuita fácil. Pero eso no Claro. debería ir enganchado, es decir, todo lo que tú dijiste y además con la certeza de la fecha que el receptor diga que tú puedes volver a ocupar tu casa. Porque si no, es como en el papel, digamos. Es como la El ley sin papel da reglamento. Claro. Pero Es como la Felipe, casa hemos sin visto llave. en las últimas décadas la tramitación de muchas leyes. Sí, por supuesto. Muchas leyes, donde al final se hacen cargo del problema formal. Pero el problema de fondo Claro. sigue estando. Que es la bajada. Claro, Sigue sí. estando. Claro. En la Letra muerta, ejecución. como se En dice. noviembre del 2020 se generó el problema de los retiros. Exacto. 2 años después se está viendo algunas soluciones reales respecto al cumplimiento de las pensiones de alimentos. Oye, Claudio, Claudio, yo te quería preguntar respecto al, como dice ahí el GC, cómo funciona la ley Devuélveme mi casa. Uno puede ir,
hay que tener un abogado, pero uno puede ir a la municipalidad, a la MUNI, que a uno lo ayuda a través de la asesoría jurídica, o ir a las corporaciones de asistencia judicial. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a la corporación de asistencia judicial? Corporaciones de asistencia judicial puede agendar una hora a través de la página web. Clínicas jurídicas, que son una buena solución de las universidades, de las facultades de Derecho de las universidades, también son una buena solución. Generalmente las municipalidades están en convenio con las corporaciones de asistencia judicial, pero sí, bajo todas circunstancias, se requiere un abogado para iniciar una demanda por la ley Devuélveme mi casa. Claudio Chiquimo, estamos en el desayuno informativo de Buenos Días a Todos en el Matinal de Chile. Estamos hablando de un tema que le ha pasado a tantas familias. Hemos visto tantos casos a lo largo de nuestra historia acá en el Matinal Buenos Días a Todos, de personas que esperan años muchas veces que les devuelvan su casa, su departamento, que además están pagando el hipotecario para no perderla, y por eso nos están llegando muchas preguntas a este consultorio que tenemos de desalojos con Claudio Valdivia. Y la siguiente pregunta de Twitter que nos llega al hashtag Buenos Días TVN, los que muchos están preguntando, es algo que se repite constantemente. Dice Rofa Q. Dice, ¿qué se puede hacer con las deudas de luz, agua después de un desalojo de inquilinos, Claudio? Es una buena pregunta. Cuando uno demanda por esta ley Devuélveme mi casa, uno tiene que pedir que notifiquen a las empresas de luz y agua para que la deuda no quede a nombre del propietario, o en el fondo no genere un corte de servicios. Ya. Pero sí, en el juicio es muy importante que se notifique a esas empresas a propósito de este juicio, para que las empresas tengan claro que la deuda es de un tercero y no del propietario. No te cobren a ti. Y ahí el dueño de esta casa o departamento empieza a pagar estas cuentas desde el momento en que le reintegran su de lo casa. que es suyo. Se produce la entrega. Debiera ser así. Cuando Debiera llega el ser receptor que no ha judicial, llegado. sí. Claro. Debiera ser así cuando existe la sentencia. Claro. Y ojo, cuando se produce la sentencia no significa necesariamente que le van a entregar la casa, porque pueden existir recursos de apelación pendientes en la Corte de Apelaciones que pueden hacer demorar 3-6 meses la entrega de la casa. ¿Cuánto se demora un proceso de desalojo desde que una persona contacta a un abogado e ingresa el requerimiento? En 3 promedio. meses. Los abogados son meses. muy rápidos, ¿ah? 3 meses. Ya, pero igual No son siempre. 3 meses. 3 meses y ahí dan el plazo de Claudio 10 Valdivia, días. sí. Claro. 3 meses. ¿Y cuánto puede lo máximo demorar? Años. Oye, Claudio, quizá una pregunta de mal gusto, pero creo que es importante ya que estamos en este consultorio y es de utilidad. ¿Cuánto vale contratar un abogado para esto? ¿Cuáles son los honorarios? Es un aproximado. Más o menos. ¿UEFI por hora, Claudio, es Mire, un mito? Afortunadamente hoy día existe una sobrepoblación de abogados. Cuando yo me titulé hace muchos y décadas ¿Cuánto atrás. tiempo, Claudio? ¿Ah? Tú eres muy joven. Hace un no, par no. de años, Varios, Claudio. 20 añitos, por lo menos. varios años. Al mes se titulaban 40 abogados aproximadamente. Hoy día al Porque mes es se están difícil. titulando 250. Ah, Esa es la relación. Por lo tanto, hay mucha oferta de abogados que podrían hacerlo por 200.000, 300.000 pesos. La cuestión Todo el es proceso. todo el proceso. Ya. Lo importante aquí es que las personas lo que no saben es que existe la oficina judicial virtual, y ellos lo que pueden hacer es ir controlando a su abogado respecto a las gestiones que van haciendo con su clave única. Es muy, muy importante que las personas no solamente contraten al abogado y se desentiendan, sino que vayan pidiendo información y ellos mismos vayan viendo qué se está haciendo en esto. Igual no es menor, es como Eso, bueno. un mes más de arriendo en este caso. Oye, pero bueno, hay que hacerlo. sí, un dato en todo este contexto, porque mucha gente dice, oye, no, yo lo he hecho mucho tiempo atrás, no he tenido resultado. Hoy día hay una ley nueva y además hay un punto que la justicia está interpretando, que hay flagrancia permanente. Que es un gran argumento, y por eso es que hoy día en esta conversación queremos también decir a la gente, haga las denuncias, no se quede pensando que la justicia no actúa, haga la denuncia, porque hoy día hay un marco regulatorio distinto, una normativa distinto, y por eso ese es el llamado aquí en el consultorio con Claudio Valdivia. Sí, Claudio Valdivia, gracias por este consultorio.